¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este segundo videoanálisis de Her. Os dejo por aquí arriba la primera parte en la que analizábamos toda la base de la dirección de fotografía y curiosidades narrativas de la peli. Y ahora ya sabéis, toca analizar plano a plano todo lo que hizo Hoyt Van Hoytema y su equipo para que nos enamorásemos estéticamente de la peli de Spike Jonze. ¡Vamos para allá! Como siempre os digo, familia, suscribíos al canal porque me ayudáis muchísimo en esta aventura y así Diosito Roger Dickens no se enfada con vosotros. Y sin más dilación vamos a arrancar con el primer plano de la película, que igual que la primera escena de la peli, nos transmite muchas cosas a nivel narrativo y muchas ideas que desde dirección querían plasmar en la mente del espectador. Los primeros segundos de una película son cruciales porque es el momento en el que el director y los espectadores firman un contrato, un pacto, en el que se define el tono de la película y el enfoque que se va a dar desde dirección. Y en Her está especialmente bien explicado porque ya no solo la primera escena, sino el primer plano nos da toda la información respecto a cómo vamos a abordar la historia del personaje. ¿Qué tenemos en este plano de Theodore? Pues en primer lugar, el aspect ratio 1:85, que es notablemente más amplio que el 2:35 y nos permite acercarnos mucho más a la cara del actor sin cortar sus expresiones, conectando con su mirada, y además a nivel de composición nos lo colocan en el centro, por lo tanto le decimos al espectador que él es nuestro protagonista y que tienen que empatizar y conectar con él. Esta composición se ve reforzada por la poca profundidad de campo. Fijaos cómo las orejas o la nariz del personaje están desenfocadas, pero el foco está clavado en su mirada. Ahí estamos obligando al espectador a que le mire a los ojos, que conecte emocionalmente con él, y esto a nivel técnico lo podemos conseguir de diferentes maneras, o acercando mucho la cámara a la cara del actor, o con ópticas bastante tele, además de grandes aperturas de diafragma. En este caso está rodado con una óptica bastante tele, sobre todo por la compresión que hace del espacio y que no hace prácticamente deformación de la cara, y con una gran apertura de diafragma que permite que el ojo esté enfocado y algo que está prácticamente al lado, que es la oreja, quede totalmente borrada. Y por último, que también tiene que ver con óptica, tenemos el look de la película, que es cálido, es blando. Fijaos cómo el blanco de los ojos o el blanco del fondo tiende a ese blanco roto, cremoso, que además va a predominar durante toda la peli y que sumado a esta suavidad que tenemos en la imagen nos transmite que será una película íntima, una película emocional, sugerente y que trata las emociones. Y todo esto nos lo explican en una sola imagen, gracias a la dirección de fotografía, evidentemente también la dirección, ¿no? Cómo colocamos la cámara, cómo está el acting del actor, pero me parece muy potente que con una sola imagen, ese primer plano de la película, seamos capaces de transmitir tantísimo al espectador. Vamos ya con el siguiente plano, y es que otra de las virtudes que nos da el 1:85 como aspect ratio es la composición de plano, y hay algo con lo que juegan permanentemente en Her, que es el espacio negativo, y es un recurso que me encanta. ¿Qué es el espacio negativo? Pues es cómo utilizamos la composición del plano y sobre todo el aire alrededor del personaje para dirigir la mirada del espectador y sobre todo transmitir cosas a nivel narrativo y visual. En este caso, en este plano, se transmite de forma tremenda y con una fuerza brutal la soledad que siente el personaje en un espacio tan grande, ¿no? En esa gran ciudad. Fijaos cómo el plano está encuadrando a Theodore pequeñito en el centro y da una importancia tremenda a esos grandes edificios, ¿no? Tenemos un espacio negativo muy grande, mucho aire alrededor de Theodore, y esto nos transmite esta soledad que siente el personaje, ese desamparo y el sentirse tan solo en un espacio tan grande. Podría parecer que estamos encuadrando mal, porque al final el personaje lo estamos cortando por la cintura, estamos dejando mucho aire por encima de él, pero lo estamos haciendo con intenciones narrativas, y eso es lo que me parece divertidísimo del uso del espacio negativo. Yo reconozco que lo utilizo bastante, porque es una forma muy visual y muy artística de narrar cosas a través de la imagen, y en cierto modo de hacer que el espectador sienta sensaciones como esta que transmite este plano. Fijaos, por ejemplo, en este plano. Seguimos teniendo esa composición y ese espacio negativo, aunque de una forma un poco más sutil, y volvemos a tener a Theodore en el centro. Es nuestro protagonista, por lo tanto se tiende mucho a esa composición centrada, y una vez más, mucho espacio alrededor. Estamos enfatizando esa soledad, ese punto de tristeza, aunque también se le está dando un cierto punto de intimidad. Hay que destacar también que esta amplitud que tienen los planos también sirve para remarcar la importancia del espacio donde está, ya que al final este futuro distópico que ha deshumanizado a las personas es el detonante de la historia de Her. Vamos a hacer un pequeño inciso para hablar del color, que es un elemento fundamental dentro de la narrativa de Her, y quiero que veáis este plano.
que aparentemente no tiene nada a nivel cinematográfico, pero durante toda la película, sobre todo al inicio, Theodore va vestido de rojo. Entonces, a través de ese vestuario se nos muestra esa necesidad de sentir el amor y ese dolor que está atravesando por su ruptura con Catherine. Además, su vestuario, como vemos aquí, contrasta permanentemente con esa desaturación de los colores, del vestuario de los otros personajes, de los espacios, y nos quiere decir, en cierto modo, que Theodore está bien, ¿no?, respecto a esa sociedad, pero la película nos explica que él está igual de hundido o más porque no sabe gestionar tampoco sus emociones. De hecho, fijaos cómo en los primeros recuerdos que nos plantea la película de Theodore con Catherine, el personaje va vestido de rojo, por lo tanto a través del color del vestuario se nos representa que el personaje aún sigue ahí, perdido en esos recuerdos, sin superar esa relación y en esa dualidad entre la necesidad de amor y el dolor que está atravesando. Estos planos de los recuerdos, como el que estamos viendo, para mí tienen otro de los elementos característicos de la dirección de fotografía de esta película y que se hace aún más notable en estos recuerdos, que es la baja relación de contraste. La explicación técnica de esto es algo compleja, pero lo podríamos resumir en que la diferencia entre las zonas más iluminadas del plano y las zonas más oscuras no están muy lejos la una de la otra a nivel de exposición. En este plano tenemos una imagen muy lavada, muy suave, con muy poco contraste, que es un muy buen ejemplo de este recurso estético y que ayuda a nivel de imagen a apoyar ese tono onírico y sentimental que tiene la película. De hecho, fijaos, he retocado el plano para darle una mayor relación de contraste. Ahora las sombras son más oscuras y la imagen por lo general es más dura, esto hace que sea más potente a nivel visual, pero resta esa delicadeza y esa apuesta estética que Jones y Van Hoytema querían para la película. Y ahora, si empezamos a levantar esas sombras y a bajar esas altas luces, la exposición de la imagen se va igualando y ganamos esa baja relación de contraste y esa imagen tan lavada que es tan propia de Her. Así que ya sabéis, la relación de contraste no es un puro tema estético, sino que tiene que ir, como todo, relacionado estrictamente con la narrativa de la película. De hecho, dejadme que para acabar de redondear este tema de la baja relación de contraste os enseñe este plano en el que podemos ver que, por ejemplo, el sillón, que debería estar notablemente en sombra, podemos identificarlo, ver su color, las pieles de los personajes son muy suaves, todo queda bañado por esa iluminación que entra por el balcón y la relación de contraste apoya esa suavidad que además está acentuada por las ópticas que utilizaron, las Cooke Speed Panchro y las Zeiss Super Speed que comentamos en el otro vídeo y que dan este look tan vintage que le va muchísimo a la historia. El trabajo de este plano es muy sutil, pero nos sirve para representar ese naturalismo lumínico que busca Hoyt van Hoytema en sus películas, y esto lo podemos conseguir de varias formas, principalmente con un rebote que puede ser un estico o tela blanca, colocado en el lado opuesto a nuestra fuente de luz principal, que en este caso sería el balcón, y con los que reflejaríamos la luz, levantaríamos las sombras y suavizaríamos esa relación de contraste. Por lo tanto, tenemos la fuente de luz principal, que es el balcón, un rebote que yo creo que está jugando bastante grande a 3/4 de los personajes, levantando las sombras y consiguiendo esa suavidad de la imagen. La verdad que los recuerdos de Theodore están trabajados a nivel estético de una forma súper minimalista, súper naturalista, que a mí me encanta. Así que ahora vamos a pasar a ver el trabajo en exteriores, donde se sigue trabajando con luz natural y estas reglas que acabamos de explicar se siguen utilizando. Aquí tenemos este plano de Theodore en exterior, en ese encuentro que tiene con Catherine, y mantenemos esa estética, esa baja relación de contraste, esa iluminación naturalista, y como veis es un plano que no tiene demasiado artificio. No tenemos sombras en la cara, buscamos que la imagen sea suave, como de ensueño, sin ensuciarla con sombras, y sí que hay un elemento, un recurso que utilizan permanentemente, que creo que utilizamos todos los directores de fotografía, que es esa luz del sol de contra, para generar ese borde lumínico con el que separamos al personaje del fondo, pero la luz aún así es muy planita, suave y envolvente en la cara de Theodore. Vemos cómo la dirección principal de la luz viene de contra, sobre su hombro derecho, y luego tenemos un relleno general que se puede hacer, como os decía, con un palio de tela blanca o con esticos, de manera que se levantan las sombras del personaje y se gana esa claridad. Esto evidentemente también luego se refuerza en el proceso de talonaje y de color para acabar de darle la textura y poner los colores en su sitio, pero ya de base la forma de trabajar la luz natural es muy minimalista. Y quería enseñaros también este plano en el barco, que es otro de mis planos favoritos, y en el que no hay demasiada capacidad para hacer mucho a nivel de luz, tenemos que tirar con la luz natural que nos proporciona el espacio. Aquí vemos una vez más que están colocados con conciencia, buscando que el sol esté de contra para perfilar al personaje, separarlo del fondo,
y luego tenemos ese fondo borrado con ese bokeh que nos proporcionan las ópticas, ¿no? Y además tenemos esa cara que, a pesar de estar en sombra por tener el sol de contra, está bastante clara y nos permite ver su expresión. En este caso se puede haber hecho con un rebote o directamente levantando las sombras en postproducción. Yo es un consejo que doy siempre a mis alumnos: cuando rodamos en exteriores hay que intentar tener un concepto muy naturalista de la luz, buscar partir de las fuentes naturales que nos da el espacio, que normalmente es el sol, y a partir de ahí trabajar nosotros para redondear la fotografía e intentar que no se note demasiado que estamos intercediendo en ella. En relación a esto, os voy a enseñar este plano de Catherine, en el que creo que podemos identificar de forma muy clara ese rebote o ese relleno que se está haciendo a partir del sol para generar esa claridad en la cara del personaje. Tenemos también la luz de contra del sol, cenital, sobre los hombros, que la perfilan y le dan ese brillo también en el pelo, y vemos cómo la cara se le ilumina por un rebote que viene de la izquierda abajo y que da esa luz tan clara en la cara. Un rebote que puede ser perfectamente el mismo mantel blanco de la mesa en la que están y que ya de forma natural daría ese rebote que rellena la cara de Catherine. Esto también es importante, hay que fijarse en los elementos que juegan en nuestro entorno y cómo afectan lumínicamente a la escena. Pero en definitiva, en todos los exteriores día de la película no veo que busquen meter excesivo negativo o dar mucho contraste a las sombras, sino todo lo contrario: suavizar la luz, que sea envolvente y generar esta sensación tan naturalista que apoya una vez más a la narrativa. Por si no está quedando suficientemente clara la importancia crucial que tiene la luz en esta película, bueno, y en todas las demás, dejadme que os explique cómo Spike Jonze y Hoyt van Hoytema, a partir de ella, de la luz, hacen poesía en Her. Al inicio de la peli, cuando Theodore está escribiendo esa carta de amor por encargo, dice una frase que tiene que ver con la luz y que es: cuando te conocí fue como si una luz brillante me golpease y me despertase. Esa luz eras tú. Los directores van a coger esa frase y la van a utilizar como símbolo para dejarnos planos muy poéticos a lo largo de la película y que explican la trama a través de la luz. Dejadme que os lo demuestre. Aquí vemos este plano cuando Theodore ve por primera vez la publicidad de Samantha, y en esta se ve a personas golpeadas por un haz de luz. Luego tenemos los recuerdos de Theodore con Catherine, que son muy luminosos, como transmitiéndonos que esa alta luminiscencia del espacio transmite la fantasía del recuerdo. Atención, que la cosa sigue. Aquí tenemos este plano que además me parece precioso, que sucede la mañana siguiente después de que Theodore compre y conozca a Samantha, y lo vemos frente a la ventana de su apartamento, bañado por esa luz del sol que nos vela la imagen y genera esos flares tan típicos de las ópticas con las que rodaron, que nos conecta con la fantasía y que en cierto modo conecta también con esa frase que dijo al inicio. Y luego tenemos a Theodore en la playa, que está durmiendo y literalmente Samantha lo despierta mientras ese flare, ese destello de luz nos da en cámara. ¿Cómo me vais a decir que esa frase tan simbólica que tiene que ver con la luz no se va evidenciando de forma poética y visual a lo largo de la película? Bueno, la verdad que no sé cuánto va a durar este plano a plano porque me estoy pasando de largo, pero si os parece vamos a ver los planos del apartamento de Theodore porque tienen cosas muy interesantes tanto en día como en noche. Como ya hemos dicho, el objetivo del departamento de luz de Hoyt van Hoytema era trabajar la luz de una forma muy naturalista. Por lo tanto, también en el apartamento de Theodore se parte de una fuente lumínica que es el sol. Estos planos se rodaron en un apartamento real de Los Ángeles, por lo tanto, la hora a la que se rodaban los planos era crucial para que el sol entrase por los ventanales de la forma correcta y dibujar la luz y las sombras de la forma que quería el director de fotografía. De hecho, respecto a esto hay una curiosidad, que es que en las azoteas de los edificios de los alrededores instalaron grandes espejos para reflejar el sol cuando no venía de la dirección adecuada y hacerlo rebotar y entrar por el apartamento donde necesitaban según cuál fuese la escena que iban a rodar. Vamos a empezar por este plano, que es sin duda uno de los planos más generales que tenemos en día en el apartamento de Theodore, y aquí fijaos que tenemos esa luz del sol que entra desde la izquierda del plano por los ventanales, y tenemos también esa luz que entra de rebote, de ese rebote gigante que tiene el cielo por los ventanales del fondo. El sol no viene de esos cristales del fondo, lo que permite que haya ese reflejo en el suelo del exterior y que la luz lateral dé algo de volumen al espacio con esas sombras que proyectan los muebles y en las diferentes texturas que tenemos en el apartamento. Ahora, la pregunta del millón: ¿es solo luz solar? ¿Se ha utilizado algún refuerzo? ¿Cuánto hay de artificial y cuánto hay de real en la iluminación del plano? Hay que entender que el departamento de luz, por mucho que se parta de una iluminación natural, siempre redondean y acaban de matizar el resultado
falseando cosas, pero intentando mantener un look naturalista. Y en este plano lo que creo que se ha buscado es, de base, que el sol tenga una dirección correcta para generar volumen y luego igualar a nivel lumínico el exterior y el interior, porque si no lo que puede pasar es lo que pasa comúnmente, que es que el exterior se nos quema para exponer correctamente el interior. Por lo tanto, esto hay muchas formas de hacerlo, se pueden forrar los cristales para bajar el nivel de luz del exterior y poder igualar la exposición, pero si no, otra forma de hacerlo es levantar la sensación lumínica del interior del apartamento para tener una sensación lumínica similar. Aquí lo que no cabe duda es que se ha buscado que todo esté expuesto de la forma correcta para tener los edificios del exterior y también el apartamento en el interior. Antes de acabar este análisis plano a plano, vamos a dedicar un tiempo a las noches en el apartamento, que me parece uno de los elementos más interesantes, y para esto he elegido un plano muy evocador que representa esas implicaciones emocionales, esa tristeza del protagonista en esas largas noches en las que está tumbado en la cama iluminado por la luz de la ciudad. De verdad, a mí estos planos me parecen espectaculares, con esa clave baja, el personaje en silueta en algunos de ellos, esa ciudad iluminada de noche fuera del ventanal. Y esto conecta con una de las grandes curiosidades del rodaje, que es que esa cristalera se sustituyó en todo el apartamento por una más translúcida que permitía que de noche esa luz entrase mejor en el apartamento y también con cámara poder exponer mejor y captar esa baja luminancia de la ciudad de noche. Además, en este plano que vemos a Theodore tumbado en la cama, es muy probable que hayan luces de refuerzo desde fuera del apartamento para extender y falsear esa luz fría que llega de la ciudad y del cielo, tanto por el ventanal del fondo, que vemos que brilla en la parte inferior, como en el ventanal de la izquierda, por el que también parece que entra luz y golpea suavemente en la almohada del personaje. Todo esto son especulaciones, pero os hablo a partir de lo que yo estoy viendo en el plano y lo que considero que se ha hecho, seguramente con pantallas LED dimerizables y utilizando mucha difusión para que la luz sea muy suave y encaje con esa luz que viene de lejos y que baña el espacio de una forma tan natural. También hay que destacar que muchos de estos planos que se ruedan en noche se acaban rodando en lo que llamamos hora azul, que es cuando el sol ya se ha puesto, pero aún tenemos un cielo que es algo brillante y que sigue rebotando el sol sobre la ciudad, de manera que, aunque se ruede con una sensación de luz un poquito más alta, luego en etalonaje, en color, se baja la exposición del cielo, se coloca todo en su sitio y se consigue generar esta sensación de noche, aunque rodando no fuese tan oscuro. Y luego tenemos planos como este, close-ups sobre la cara de Theodore de noche tumbado en la cama, donde perdemos la referencia de la ventana, cosa que también facilita bastante las cosas a nivel de rodaje porque no tenemos que estar pendientes de la exposición del exterior. En este caso se rodó con pantallas LED estilo Sky Panel muy difusas para generar esa luz envolvente. Aquí en esta imagen la luz viene desde la derecha con mucha difusión porque, como veis, las sombras son muy suaves y genera esa clave baja, explotando también la sensibilidad de los sensores de las cámaras Alexa que utilizaron, entre otras cosas, para esto, para poder trabajar en bajas condiciones de luz. Y seguramente se rodó, como os digo, un poquito más alto de luz y luego en etalonaje lo bajaron y lo dejaron perfecto. Evidentemente, cuando rodamos de noche buscamos trabajar la luz en temperaturas frías y azuladas que puedan justificar que esa luz venga de la luna. No necesitamos ver la luna, ya sabemos que el espectador, por cultura visual, entiende que esa luz fría que entra por las ventanas en noche, en las películas, viene de una luna aunque no la tengamos en plano. Es algo que si se trabaja bien, cuela, os aseguro que siempre cuela. De hecho, hay películas que lo trabajan de una forma súper dura, prácticamente teatral. A mí no me gusta tanto y soy más partícipe de trabajar las lunas de forma muy suave, como por ejemplo aquí en Her. Y algo que encaja con el naturalismo lumínico de Hoyt van Hoytema, pero contrasta con estas noches en clave baja de luz fría, son los interiores cálidos del apartamento de Theodore. Ya dijimos en el vídeo anterior que Hoyt van Hoytema quería dar espacio a los actores y no imponer una luz muy obvia, y en este plano podemos ver esto de forma clarísima. Para que la imagen sea tan natural y real, la base de la luz siempre son los apliques, que es como llamamos a las lamparitas, que tienen siempre bombillas regulables para bañar sutilmente diferentes espacios de la casa y mantener esas sombras, esa penumbra en algunos lugares que acompañan también al estado anímico del personaje. Estos diferentes puntos de luz también ayudan a dar profundidad en el plano, que es otro de los grandes cometidos que tiene el director de fotografía y el departamento de luz en una película.
He de reconocer que a mí los interiores noche también me gusta trabajarlos así. Primero colocamos con arte las lamparitas en los lugares oportunos para tener esos puntos de luz y generar ese ambiente lumínico tan natural en el apartamento, y a partir de ahí con el departamento de luz escondemos tubos, LEDs o diferentes luces controlables para extender esa luz natural y acabar de redondear el ambiente lumínico del espacio. Pero lo importante aquí es que no inventamos nuevas fuentes de luz. Todas las luces de la escena están justificadas. Y por eso, aunque escondamos luces, si estas vienen de las mismas direcciones y con la misma textura que las luces que vemos en el plano, se va a poder falsear de forma correcta y se va a mantener ese carácter naturalista de la luz. Esto se puede ver en varios planos, como por ejemplo en este, en el que tenemos a Theodore esperando a que Samantha se acabe de instalar. Vemos varios apliques en el plano que son las fuentes lumínicas naturales o que pertenecen al espacio en el que estamos, pero muy probablemente aquí tengamos una luz que refuerza esa luz que le llega al personaje de los apliques. Como veis, la luz le golpea desde la derecha, desde la parte superior de la derecha, aparentemente viniendo de ese aplique que tenemos en el fondo, pero podríamos no descartar que tengamos una fuente de luz sobre el personaje a la derecha, reforzando esa dirección. También os digo, no es imprescindible esconder luces y reforzarlo todo de forma artificial. A veces con los apliques ya tenemos suficientes herramientas y nos encontramos con una iluminación que funciona, pero no acostumbra a ser así. Por lo tanto, siempre tenemos que valorar con el departamento de luz si tenemos que redondearlo o nos funciona tal como está. En planos como este, que podríamos considerar que es un contraplano del anterior, no tenemos referencia del aplique del que viene la luz, pero como lo hemos visto en el plano anterior, entendemos que esas lamparitas le dan esa dirección de luz a Theodore. En este caso, como no tenemos los apliques a la vista, podemos falsear nuestra luz con aparatos propios, simplemente respetando que la textura y la dirección de la que viene la luz sea la correcta. También es importante en este tipo de planos de noche colocar puntos de luz en los fondos que iluminen levemente el espacio y que nos den referencias para generar profundidad. Al final lo que tenemos que entender es que el espectador entiende que hay apliques, que hay lamparitas que iluminan la escena y no va más allá. No se llega a plantear si realmente la luz que le llega al personaje viene del aplique o no. Pero lo importante, tanto para el director de fotografía como para el gaffer o la gaffer, que es el jefe o jefa de luz, es entender dónde están esos apliques para poder falsear nuestras luces y que vengan de la dirección correcta y con la textura correcta. Así que nada, familia, esto ha sido un auténtico repasazo por muchos de los planos más potentes que tiene Her. Sé que me he estirado un poquito más de la cuenta, pero de verdad creo que hemos disfrutado con muchas cosas: iluminación exterior, iluminación interior, día, noche, y lo que espero evidentemente es que vosotros y vosotras lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y ahora os invito a vosotros y a vosotras, dejad en comentarios cuáles son vuestros planos favoritos de Her, cuáles son vuestros recursos estéticos favoritos, qué es lo que más os apasiona de la dirección de fotografía, qué películas queréis que analicemos en Maestros de la Luz. Sobre todo, suscribíos al canal porque me ayudáis muchísimo en esta aventura, dejad un buen like en el vídeo y nos vemos muy pronto aquí en Allá Películas con más Maestros de la Luz. ¡Chao, chao!